sal de Nueva York? ¿Por qué sigo sin manifestar eso que deseo? ¿Por qué sigo tropezando con las mismas evidencias físicas? ¿Por qué sigo sin ver a Menganito conmigo? ¿Por qué sigo viendo mi cuenta bancaria igual? ¿Por qué sigo estando en este mismo sitio horroroso y cruel? Porque tú sigues estando en Nueva York. Si no me conoces, esto es La Chica Cuántica y te animo a que te unas a esta hermosísima comunidad dándole al botoncito que encontrarás por aquí. Vamos de lleno con el tema de hoy, que es ¿por qué sigo sin vivir mi deseo cumplido? ¿Por qué sigo viendo las mismas evidencias físicas? ¿Por qué sigo como atascado en la misma realidad una y otra y otra y otra y otra y otra vez? Eso es porque tú sigues viviendo en tu Nueva York particular. Quiere decir que sigues conectando con el mismo estado de conciencia y es como que parte de ti sigue aferrado a él. Voy a poner de ejemplo el tema de mi salud. Me habéis preguntado algunos el tema de hablar de cómo asumir un estado de salud perfecta y voy a utilizarlo como ejemplo para esto. Cuando uno, por ejemplo, está enfermo, tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, en el momento del dolor le cuesta como intentar crear una imagen de sí mismo perfecto. Le cuesta imaginar un día a día en el que puede hacer cosas que ahora se ve limitado y que no puede hacer. Lo mismo pasa con el tema de la carencia, pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de la salud. Cuando yo estaba enferma, yo estaba como muy enganchada a mi Nueva York particular. Mi Nueva York particular era estar enferma, vivir con dolor, vivir con limitaciones, necesitar pastillas para poder medio sobrevivir, porque aquello no era vivir, aquello era una supervivencia básica. Y esa era mi realidad. Mi estado de conciencia solamente aceptaba como real mi yo enfermo. Conectaba con mis pensamientos de yo enfermo, conectaba con mi cuerpo de yo enfermo, conectaba con mis emociones de yo enfermo y conectaba con las demás personas como yo enfermo. Lo que sucede cuando tú estás enganchado a una realidad, porque es como una especie de adicción, es que cuando intentamos asumir que estamos en otro mundo y que ya somos esa persona, nos cuesta, porque es que es como un desenganche, es que es como si tuvieses mono. Y aunque hay momentos, minutos, escenas en el día en el que de repente dices, sí, 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 lo conseguí, luego te dejas arrastrar y vuelves a tu Nueva York. E igual que Abdullah le recordaba a Neville, tú lo único que necesitas hacer es sentir, asumir como real que tú ya estás en tu Barbados particular. Bye bye Nueva York, hello playas de Barbados. En este caso, tus playas de Barbados pueden ser esa relación con la que sueñas, puede ser esa casa, puede ser ese trabajo, puede ser ese dinero o puede ser, como a mí me pasaba, el caso de la salud. Yo hice muchos pasos, de los cuales ya tenéis por aquí una lista, y si os interesa el tema actualizado, pues lo volveré a explicar un poquito más, así como tal. Pero lo que a mí me ocurrió es que cuando yo intentaba salir de ese estado de conciencia de mi yo enfermo y me relacionaba con mi realidad de Nueva York para intentar disiparla, me costaba mucho. Me costaba porque seguía teniendo dolor físico, seguía pensando como una persona enferma y al principio, como os digo, era como muy tentador dejarse llevar. ¿Por qué? Porque tu familia te dice una cosa, los médicos te dicen una cosa, la realidad te dice una cosa, internet te dice una cosa y todas las cosas que te dicen es que no puedes salir de ahí o que necesitas mucho esfuerzo o que quizás necesitas, yo que sé, qué tratamientos, etcétera. Pero hay una parte ahí que te dice, quizás lo que necesitas es un milagro. Pero claro, eso de los milagros, tal y como a mí me lo habían explicado en su día, era como algo súper hipotético que solamente les pasaba a los santos. Y yo digo, no, soy santa, ¿cómo es posible que yo pueda pasar por esto? Pero luego indagas, indagas, indagas y te das cuenta de gente que no son santos como tal, que también consiguen milagros. Y en ese momento os digo que para mí aplicar la ley de Asunción o las leyes universales en este caso era algo como que se me ponía un reto enorme. Para mí un reto enorme, como ya comenté, había sido el tema de encontrar a mi pareja soñada, pero esto de la salud era como algo que llevaba atascado durante más de 20 años en mí y me parecía algo todavía más imposible que lo del amor, que sí que lo había conseguido, ¿no? Era como un reto gigantísimo. Y cuando yo estaba intentando aplicar todas estas leyes conmigo misma,
había una parte, una vocecilla ahí, el Pepito Grillo cabrón del que hemos hablado ya muchas veces. Esa parte de mí me decía que estaba haciendo el idiota, que esto no servía. Y es que cuando me venís y me decís, es que no puedo confiar, es que no sé si esto funciona, es que tal, digo, es que yo era igual, yo pensaba lo mismo, pero igual que tenía esa vocecilla del Pepito Grillo, tenía otra vocecilla que me decía, cree en los milagros, cree, pruébalo, ¿qué más te queda? Si total, ya lo has probado todo, ¿por qué no intentar esto? ¿Por qué no probar esto que te dicen los metafísicos, esto que tú ya has aplicado en otras cosas y que has podido? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar asumir algo mejor para ti? Pero claro, como digo, yo estaba anclada en un estado de conciencia de mí misma y de mi realidad, de mi propio cuerpo físico, que me decía una y otra vez que esto era lo único que podía vivir, que esta era la única realidad que existía, porque es que los sentidos nos atrapan tanto. Los sentidos solamente te dicen una y otra vez, todo lo que hay es lo que ves. Punto pelota. Y luego lees metafísica y te dicen, todo lo que ves es una ilusión. Y ahí viene un choque en plan Hiroshima, bomba total. Y dices, ¿a quién le hago caso? Y yo en ese momento tuve como la crisis existencial de decir, estoy hasta los huevos, no puedo seguir haciéndole caso solamente a lo visible porque no estoy pudiendo ser feliz. Yo no quiero vivir así, no quiero seguir experimentando esta vida de mierda. Así que me aferré a la idea del milagro, me aferré a la idea de la asunción y me aferré a repetirme casi cada minuto de mi día que lo que yo estaba viendo no era real y que yo estaba sana. Sin extenderme mucho con esto, yo os digo que yo me ponía cada día a intentar hacer cosas que mi yo enfermo no podía hacer, pero yo lo intentaba y con lagrimones, llorando y gritando de dolor, yo persistía mentalmente diciendo yo estoy sana. Y cada día yo me imaginaba en varios momentos de mi día cómo yo saltaba por un bosque, cómo yo saltaba por una playa, cómo yo corría, cosa que no podía. Yo no podía salir corriendo por ahí ni saltar porque me dolía literalmente cada músculo de mi cuerpo. Y cuando tienes un reto así tan bestia a nivel físico, ahí es donde tú tienes que demostrarle a tu realidad que tú ya no quieres estar en Nueva York. Porque evidencias físicas siempre las vas a tener. Tu ego te va a seguir mostrando realidades. Es como lo de las pastillas de Matrix. Tú puedes elegir tomarte la pastilla roja o la pastilla azul. ¿Quieres seguir viviendo la ilusión de tus sentidos? ¿O quieres ver la realidad? ¿Quieres ver la realidad que tú eliges? Y es un poco así. Es despertar a darte cuenta que lo que te está mostrando tus sentidos físicos no es más de lo que tú le has permitido ver. Y tú le tienes que demostrar a tu cuerpo y a tu mente que esto no es así. Tu alma lo sabe. Tu espíritu lo sabe. Ahora a quien le falta que se lo enseñes es a tu propia mente. Y a tu propia mente le tienes que decir que no puedes seguir viviendo en Nueva York, que tienes que persistir en verte en Barbados, en verte en esa relación. Y cada vez que te tienten tus sentidos, cada vez que te tiente ese dolor, cada vez que te tiente esa deuda, cada vez que te tiente esa discusión, repetirte internamente la realidad que tú quieres experimentar, porque es como una prueba de fuego, ese salto de fe, ese salto al vacío. ¡Salta! Y es como una demostración al universo de tu determinación, de que no vas a renunciar, de que no vas a rendirte, porque si hay algo importante en el tema de la manifestación o en el tema del cambio de conciencia es la fuerza de voluntad, la constancia y la persistencia. De verdad te digo que si tú eres capaz de sobreponerte a cualquier distracción física y permanecer fiel a tu asunción, no hay nada en este mundo que pueda evitar que tú eso no lo experimentes. La única persona que está poniéndote trabas, la única persona que te está limitando, la única persona que te está fastidiando la existencia y te está impidiendo vivir aquello que tú quieres, eres tú mismo, porque sigues en Nueva York. Así que, cariño, ya es hora de que te des cuenta de que tu conciencia es la única realidad y que de lo que tú eres consciente, de lo que tú te repites mentalmente, así es como se va a moldar, como se va a transformar tu vida. Pero es en los momentos de mayor caos cuando tienes que demostrar más fidelidad a tu idea.
y resignarnos y tirar la toalla y llorar es muy fácil. Es muy fácil. Y culpar a los demás también es muy fácil. Pero, ¿qué hay de tu mente? Eres responsable de ella. Y aunque en esos momentos, también te lo digo, aunque en esos momentos te parece que la situación no va a cambiar, tú inténtalo. Tú sigue ahí. Tú persiste, como Neville con Barbados. Cada noche, sin un duro, muerto de frío, sin saber cómo cojones iba a llegar a ese barco para llegar en Navidad a su casa con su familia. Y él persistía. Y los portazos de Abdullah le recordaban que no había más cosa que hacer que persistir mentalmente en su asunción, que aprovechar ese momento de SATS para conectar con esa realidad. No hay nada más allá, no hay nada fuera de ti que pueda condicionar o no tu realidad. Solamente está tu conciencia, solamente está lo que tú le permites meter aquí. Y si al principio te cuesta, persiste, porque llegará un momento en el que eso de estar sano te parecerá real y te parecerá posible. Y en ese momento cuando tú te das cuenta ya te has sanado. En ese momento en el que tú te das cuenta tú ya tienes ese dinero. En ese momento en el que tú te das cuenta ya estás con esa pareja. Simplemente necesitas persistir y ser fiel. Simplemente necesitas dejar de caer una y otra vez en esta ilusión física. Así que persiste en tu ideal. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Yo creo que sí, así que vamos a regalar ese like. Y por supuesto, si aún no formas parte de esta hermosísima y cada vez más grande y maravillosa familia, dale al botoncito y únete, no te vas a arrepentir. Compártele el vídeo a todas aquellas personas que creas que le pueda interesar. Déjame los comentarios por aquí abajo y como siempre, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao, chao!